Bienvenidos una vez más a Palabras Eternas Podcast. Contento con cada uno de ustedes que puedan sintonizarnos en cada episodio. La verdad, estamos haciendo esto para glorificar a Dios antemano y para que cada uno de nosotros seamos bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y recordándole que al momento de usted adquirir un fotógrafo profesional que le haga su foto en su boda, bautismo, cumpleaños, Camacho de Vera Fotografía es la persona correcta para usted solicitar ese servicio. Ahí debajo puede encontrar toda la información. Y ya entrando a lo que es este maravilloso programa, la verdad que ha sido dedicado específicamente para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de este planeta, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy tenemos un contenido maravilloso, tenemos un hermano, la verdad que contento con él, un amigo, un hermano, un compañero en cuanto a las cosas de Dios, modelo en realidad de quizás de muchísimos jóvenes que están ahí donde él se desenvuelve en su trabajo como maestro, y la verdad que allí también él modela a Jesús. Y nada, bienvenido mi hermano Samuel. Gracias, Dios bendiga esa vasta audiencia, Dios bendiga a Rubén por invitarnos a este programa podcast Palabras Eternas. Amén. Estamos aquí y esperamos que todo el que nos está sintonizando sea edificado en la palabra del Señor. Claro, ese es el objetivo, Samuel, de cada episodio, que las personas puedan conocer de Jesús y puedan conocer también que sin importar la edad que nosotros tengamos, podemos dedicar nuestras vidas a Jesús sin temor, ni miedo, ni vergüenza, porque fíjate que antes andábamos en el mundo con una cerveza en la mano y andábamos en desorden y no nos avergonzábamos de eso. Y a veces dentro del cristianismo, a veces tenemos vergüenza de andar con una Biblia, pero nosotros no somos de eso, que andamos con vergüenza, sino que proclamamos a Jesús y modelamos a Jesús donde quiera que estamos. Así es. Entonces yo recuerdo una vez que en la escuela el director una vez preguntó ¿quién es cristiano? Y quizá hubo compañero que no quiso levantar la mano y yo me atreví, me paré y dije yo soy cristiano. Y de ahí para allá yo sé que muchos se edificaron en el aula, se sintieron identificados porque yo me atreví a la autoridad. No, claro. No, porque no podemos tener vergüenza. Jamás. Dice que el reino de los dioses sufre violencia y solamente los violentos pueden arrebatarlo, pueden obtenerlo. En ese momento tú fuiste violento, fuiste atrevido, porque en medio quizás de muchas personas, quizás había muchísimos cristianos en ese momento, pero tú tuviste la valentía de decir, sí, yo soy cristiano. Y eso es maravilloso. Así es. Hermano Samuel, entonces nos gustaría escuchar acerca de tu vida en cuanto a tu llamado en el cristianismo, en donde tú te desenvuelves en tu trabajo, cómo tú modelas a Jesús en aquel lugar y algunas experiencias personales que tú has tenido con el reino de Dios, ¿verdad? Sí. Que la verdad son muy, muy maravillosas. A la persona le gusta escuchar cómo cada persona conoció a Dios y cómo se desenvuelve en el día a día con tantas dificultades y problemas que enfrentamos, aún estamos de pies en este camino. Así es. Sí, como tú dijiste, mi nombre es Samuel, tengo 6 hermanos, soy más pequeño y yo soy fruto de un milagro. Mi madre ya en su última etapa ya de su edad ya madura, pidió un varón para dedicárselo al Señor. Y es por eso que me puso este nombre de Samuel. Y le dijo a Dios que si le daba un varón, se lo iba a entregar al Señor. Y eso es lo que hasta ahora hacemos. Somos parte, somos de Dios. Desde que nacimos estamos en el camino del Señor. No, y eso es maravilloso, Samuel. Fíjate que Samuel, no sé si tu mamá estaba buscando, tú eres el único varón. Somos 2 varones. Sí. Pero quizá ella estaba buscando o quizá quería tener un segundo hijo. Y ella en ese momento dijo, Señor, si tú me das, ¿verdad?, una prole o un sexto hijo, séptimo, Sí. te lo voy a dedicar. Y es maravilloso cuando vemos la respuesta de Dios de una manera tan maravillosa. Hablando de respuesta, Rubén, yo tengo un testimonio tremendo. Yo recuerdo que yo estaba una vez buscando mucho a Dios. Yo recuerdo que íbamos a los matutinos con el hermano Rafa, el pastor.
íbamos ahí al tanque de los Prados. Fíjate que me acuerdo de eso como ahora, a las 4 de la mañana. Sí, y yo estaba en ese momento en esa búsqueda diario. Antes de ir para el trabajo, yo pasaba por el tanque a buscar de Dios. Pero en ese momento se metió una necesidad en mi hogar, en mi familia, que yo recuerdo que yo salí al balcón y me agarré de los hierros, de los barrotes. Le dije, Señor, ¿qué le pasa? Si yo soy un hombre que estoy buscando tu rostro cada día, me levanto cada mañana a buscarte, ¿y por qué ahora si hay una escasez en la despensa no hay nada? Sin embargo, Dios obró milagrosamente, cuestión de minutos. Yo no había visto algo igual. Yo recuerdo que llegó una hermana con un carro con varias fundas de La Sirena. Uf. Yo vivía cerca, por aquí, en la calle 5 de Los Salados. Y yo recuerdo, Rubén, que yo tuve que dar más de 5 viajes al carro subiendo funda. Y fue una oración instantánea, una respuesta que llegó de Dios ahí mismo. ¿Qué quiero decirte esto, hermano, y a todo el que no escucha? Que Dios conoce el corazón de cada uno y Dios, si nosotros le buscamos de todo corazón, Él nos oye. Amén. Y fíjate, Samuel, que ahí mismo con lo que tú acabas de decir, que tú estabas pasando una necesidad y el Señor te contestó de una manera instantánea. Sí. Dice la palabra que no he visto justo desamparado, ni descendencia del mismo que mendigue pan. En ese momento que tú tenías la necesidad, tú no llamaste a un hermano. No. Ni llamaste a un vecino. Mira, estoy pasando una necesidad. Tú fuiste, ¿verdad? Donde tú sabías que está la reserva. Yo me fui a la fuente. La fuente de todas las cosas. Así es. Entonces yo, en el transcurso de los años, yo recuerdo que también yo quería el anhelo del Espíritu Santo. Y una vez en un campamento, Rubén, yo estaba con 2 amigos. Y yo decía, yo quiero hablar como ese predicador está hablando. Yo quiero el lenguaje, el idioma de ese predicador en el mundo espiritual. Fluir. En esa lengua, ¿verdad? Así es. Y yo recuerdo que el enemigo quiso interrumpir el momento, porque mis amigos comenzaron a jugar en medio de la administración para que yo me distrayera junto con ellos. Y yo me enfoqué a buscar el Espíritu Santo, enfocando en la palabra que estaba diciendo el hermano. Y recuerdo que llegó esa palabra y llegó esa lengua en mí que yo no pude contenerme. Eso fue un río. Sí, y yo recuerdo que a mí me mandaban a callar, que ya querían dormir los demás, y yo la noche entera hablando lengua, en un campamento jóvenes, y eso fue tremendo. Desde ahí para acá, yo no soy el mismo. Increíble. Así es. No, que la palabra de Dios, la misma palabra de Dios dice que cuando nosotros vamos a ministrar en poder, y nuestra vida va a ser diferente cuando el Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas. Y el mismo Juan el Bautista dice, cuando estaba bautizando en Jordán, dice, el que viene tras mí va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, o sea, más poderoso que él. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, manito, de una manera maravillosa, bueno, el bautismo del Espíritu Santo en fuego, nuestra vida cambia significativamente. Así es. Entonces, mira, yo me desenvuelvo en lo que es en las escuelas, en el mundo de trabajo, en el mundo de educación. Entonces, yo siempre que yo voy a un curso por primera vez, antes de yo decir mi nombre, yo digo soy cristiano. Me identifico para que ya el estudiante sepa que hay un hombre de Dios ahí. Y que tiene que haber un respeto diferente. Así es. Entonces yo siempre comparto lo que es la palabra, una oración, ya sea un mensaje breve de 1 minuto, pero siempre trato de llevar la palabra donde quiera que voy, Dios en primer lugar. No, tiene que ser así obligatoriamente, porque si Dios no es lo primero, o no, quizá el término no está bien empleado, Dios tiene que ser el centro, ¿verdad?, de todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. Dice que nosotros cuando vayamos a hacer algo tenemos que hacerlo como si fuera para Dios, ¿verdad? Así es. Entonces mira, nosotros estamos en un mundo lleno de contaminación. Yo me identifico mucho con la historia de los 3 jóvenes hebreos que fueron a Babilonia, lleno de un mundo de diferentes culturas, diferentes personas, diferentes criterios. Sin embargo, donde quiera que ellos lo llevaron, siempre mantuvieron firme al Señor. No, una postura de hombre cristiano. Entonces yo donde quiera que voy, donde quiera que trabajo, siempre mantengo ahí
siempre dispuesto a servir al Señor donde quiera que voy. Y esa es una de las cosas que me identifico con los jóvenes, ya sea con los adolescentes, de que Dios sea el centro y siempre llevando su palabra donde quiera que vamos. Entonces, Samuel, me dijiste detrás de cámara que naciste en una familia cristiana, pero sabemos que el hecho de que yo haya nacido en una familia cristiana no significa que yo sea cristiano, ¿verdad? Entonces, Exacto. ¿a qué edad tú te sentiste ser parte de la Grey? Tú sabes que yo siempre tenía esa pregunta. Yo decía, Señor, pero si yo nací en el Evangelio, yo no necesito arrepentirme. Y a través de los años, ya en eso de los 12, 13 años, Dios me tocó con la historia de Nicodemo. Dice esta historia que había que nacer de nuevo. Yo entendía que como yo nací en el Evangelio, yo no tenía que arrepentirme porque yo nací en el Evangelio. No, claro. Sin embargo, la Biblia nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Increíblemente cierto. Entonces, desde los 12 años, entonces yo comencé a adoctrinarme, a buscar lo que es el pan de la enseñanza, y ya eso de los 15 años me bautizaron. Pero déjame decirte algo. Hubo un momento antes de los 13, que ya cuando yo cumplí el tiempo de bautizarme, que el pastor me preguntó, ¿tú estás preparado para bautizar? ¿Tú crees que tú estás dando testimonio para bautizar? Rubén, pues yo me tuve que echar para atrás. En el momento del bautismo Sí, fuiste y confrontado. esperar 2 años una madurez personal espiritual. Y, no, y que tú estés seguro de porque es un acto sublime, ¿verdad? Correcto, eso fui yo que decidí, porque cuando el pastor me dijo eso, yo me cuestioné a través del Espíritu Santo. Y yo dije, no, yo todavía no es mi momento. Entonces a veces quizá uno hace las cosas para salir del paso del hombre. Sin embargo, uno no está preparado. Y es mejor hacer las cosas en el tiempo de Dios y no para los hombres, sino para Dios. Luego me bautizaron y hasta la fecha estoy todavía en el camino del Señor. Con dificultades, pero todavía estamos aún de pie. Amén, ¿no? Y eso es lo importante, que nosotros podamos mantenernos de pie en este camino tan maravilloso que es el Evangelio. Manito, entonces, ya a la edad de 12, 13 años, ¿verdad? Que comenzaste a conocer, a experimentar la grandeza de Dios. En ese lazo de tiempo de la juventud, sabe que uno, aunque sea cristiano, uno tiene sus momentos de que uno consigue noviecita, de Sí. que uno anda por ahí enamorado de las otras hermanas. ¿Cómo fue esa experiencia tuya en ese ámbito? ¿Cuáles fueron tus fallas más fuertes? Cuéntanos algo acerca de él. Sí, tú sabes que uno en el momento de la juventud hay que estar bien agarrado del Señor, porque si no, el enemigo con cualquier brechita que uno le abre se quiere aprovechar. Y yo recuerdo que en mi momento de juventud tuve alguna muchacha enamorada y eso, la mayoría eran impías. Y yo fui a visitar a un amigo y ese amigo se fue y me dejó solo con la muchacha para ver qué yo iba a hacer, pero El era, enemigo, manito. sí, y yo recuerdo que ahí me llegó la palabra del Señor y la historia de José. Y yo automáticamente dije, no, yo no voy a caer, Señor, yo me voy a ir en el nombre de Jesús, y me fui. Pero es difícil, Rubén, en estos tiempos que uno quiere servirle al Señor. Sabemos que hay mucha tentación, pero se puede con la ayuda de Dios. Y nada, estamos todavía en el camino y sabemos que si uno espera el tiempo de Dios, Dios te va a dar una persona correcta a tu lado. Y yo tengo mi esposa, gracias al Señor, y es una persona maravillosa de Dios. Tengo una hermosa familia, tengo 3 hijos y le servimos todo al Señor. Nos desenvolvemos lo que es en la prédica, en la enseñanza. Mi esposa se desenvuelve en el cántico y somos un ministerio que Dios nos ha unido para adelante en el nombre del Señor. O sea, Samuel, en ese tiempo de tu enamoramiento, ¿existieron experiencias sexuales y cosas así? No directamente quizá sexuales en cuanto a lo que uno tiene que ver de ir a un hotel, a una cabaña, otras cosas, sino ya en momentos de un noviazgo, sanamente, pero sí distintas. Entonces, en esa parte sí uno entiende que no fue lo adecuado, pero gracias a Dios
no llegamos a lo que es ya, lo que es contacto físico sexual. Uf, entonces quiere decir que tú llegaste al matrimonio de una forma intacta. Vamos a Sí, decir, sí, increíble. En serio, Samuel. así es. Madre mía, eso es increíble en este tiempo, ¿eh? Sí, es algo que el que lo escucha no lo cree. Eso es increíble. Pero sí nos mantuvimos ahí en los caminos, como dije ahorita, con dificultad, pero nos mantuvimos en los caminos del Señor. No, y eso es maravilloso, Samuel, cuando uno puede llegar. Mira, en este tiempo es difícil porque hay tantas distracciones, los jóvenes tienen tantas distracciones y el mundo está bombardeando de una manera tan fuerte a los jóvenes. Las redes sociales están llenas de muchísimas cosas que Así incitan a es. los jóvenes a cometer actos impuros delante de Dios y a veces queremos estar rodeados de esas juventud que sabemos que están dañadas. Y nosotros conociendo a veces que están dañadas, aún persistimos o seguimos los mismos caminos de esa persona cuando sabemos nosotros que tenemos que hacer las diferencias en este mundo. Tú sabes, Rubén, que en estos tiempos a veces ser puro, ser santo, para muchos es una burla. Por ejemplo, en donde yo me desenvuelvo, que es la escuela, que es con adolescentes y jóvenes, cuando ellos ven una persona que quiere conservarse para Dios y para su esposo o su esposa, lo burlan. Lo que hacen es que está quedado, de que esta persona no está a la moda. Y sin embargo, yo recuerdo que antes llegar al matrimonio santo y puro para el Señor era lo más lindo. No, no, era una bendición. Incluso las mujeres, manito, las adolescentes querían siempre mantener esa pureza. Así Como que es. eso era algo valioso, ¿verdad? Pero hoy en día no se ve así. Hoy en día hay un problema fuerte, manito. Sí, ya cuando no es la amiguita que te insta, que cuando no es otra persona a través de las redes sociales, es difícil mantenerse. Pero todo se puede en el Señor si nos ponemos la mano de Él. No, totalmente, Samuel, totalmente. Dios siempre nos va a dar la fuerza. Así es. Aunque nosotros a veces, ¿verdad? Como dice su palabra, que el caballo se prepara para la batalla, por más que nosotros nos creamos fuerte en esta tierra, no podemos confiar en nosotros mismos. Mira, yo Claro. soy uno, Samuel, de los que no creo ni confío en mí. Yo no confío en mí. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay una humanidad. Dentro de mí hay algo que combate con el espíritu, que a veces quiere destruirnos y hacer que uno cometa actos impuros. Y por eso es importante de nosotros mantenernos buscando a Dios, ayunando, orando, para que podamos apagar, como dice Efesios 6, esos dardos que el enemigo viene y nos lanza, nosotros podamos apagarlo, ¿verdad? Con esas armaduras que vienen de Dios a nuestras vidas. Tú sabes que yo tenía ese concepto antes, que yo decía, no, yo no caigo. Yo siempre decía, no, yo me mantengo ahí íntegro y eso. Pero yo le estaba diciendo con mi propia fuerza. Hasta que vi muchas veces tentación del enemigo, que yo dije, si no me agarro del Señor, no me voy a mantener. Totalmente. Entonces, el secreto está ahí, agarrarse del Señor y vamos a tener la victoria. Amén. Entonces, Samuel, sabemos que como tú te mantuviste en ese tiempo, ¿cómo tú lograste eso? ¿Cómo tú lograste mantenerte puro en un mundo tan lleno de tanta, ¿verdad? Con tanta conquista por todos los lados, quieren conquistarnos, quieren atraernos, quieren derribarnos. ¿Cómo tú pudiste mantener esa pureza? Lo primero es, me enfoqué mucho en lo que es la iglesia. Me ocupé mucho en los ministerios y así no tenía tiempo de darle lugar al diablo, como dice la palabra. Siempre también busqué personas, mentores, que eran personas delante del Señor, gente de Dios. Entonces, cuando tú te rodeas de gente que son de Dios, tú vas a fluir en ese también, ese mover. Entonces, eso me mantuvo a mantenerme ahí en el camino y no caer en lo que es la tentación, buscando del Señor, ocupándome en la palabra, ocupándome en la iglesia y rodeado de personas de Dios. Amén. Nunca tuviste caída dentro del evangelio, como diciendo, o no vinieron a ti pensamientos de que quizá quería disfrutar de algunos deleites del mundo, que tú veías algunos muchachos que andaban en discoteca, en parranda. Sí, llegó un momento que yo decía, pero ven acá, yo nunca he conocido lo que es el mundo. Yo voy a tener que coger unas vacaciones. Increíble, Unas cualquiera se queda. vacaciones para conocer lo que los jóvenes y las demás personas están en el mundo viviendo, porque como yo no lo vivía en ese momento, yo quería experimentar eso.
Sin embargo, luego yo me retracté y dije, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y si me agarra la muerte en ese momento, ¿qué pasará de mí? Perdición total, man. Entonces, al Señor tú no le puedes venir con un currículo de que yo nací en el Evangelio. Al Señor tú no le puedes venir que yo tengo 10, 15 años en el Evangelio. Porque el Señor actúa de forma misteriosa. ¿De qué manera? Ahí tenemos un ejemplo del ladrón de la cruz. Ese Señor no ejerció un ministerio. Sin embargo, según la palabra, él fue salvo. En el poquito tiempo que él conoció al Señor, él fue salvo. O sea, que esto no depende de que yo tenga 15, 20 años. Esto depende de que permanezca, ¿verdad que sí? Si Así yo es. permanezco, disculpa que te interrumpa, si Sí, yo permanezco en la verdad, en el momento que yo vaya a partir de esta tierra, si estoy conectado con Dios, entonces me voy a ir con Dios. así es. En la Biblia hay muchos personajes que casi se salvaron. Sin embargo, no cumplieron el total de llegar a lo que es la carrera del Señor. Entonces, esto no es que yo conozco la iglesia, de que yo leo la palabra. Esto es el que se mantiene firme en el Señor. Mira, me gustó esa parte, Samuel, que tú dijiste que en la Biblia hay personajes que casi se salvaron. Sí. Y fíjate, quiero, para que toquemos un poquito a Judas. Judas era un personaje que caminó con Jesús, anduvo con Jesús, conocía lo que hacía Jesús, veía los milagros que hacía Jesús, en el poder que manifestaba Jesús y que caminaba Jesús. Y aún así, este hombre comete un acto que lo marcó de una manera tan drástica y tan fuerte en su vida. El caso de Judas, Rubén, es que Judas no estaba enfocado en lo que eran los caminos del Señor. Judas estaba enfocado en lo material. Y en estos tiempos hay muchas personas que lamentablemente están dentro de la iglesia, pero están buscando las cosas materiales. Uf. Y las cosas materiales, dice la Biblia, que son pasajeras. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios son eternas. Amén. Y ahí está el secreto. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas del Señor, estamos cosechando para la eternidad. No, claro, y que allí, fíjate, Samuel, que el mismo Señor nos manda a hacer tesoro en los cielos. ¿Para qué? Porque dice ahí mismo que donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Así es. O sea, si nosotros comenzamos a hacer tesoro en la eternidad, nuestro corazón va a estar ligado a lo eterno. Pero si nuestro corazón si nuestro tesoro comienza a fundarse aquí en la tierra, entonces allí va a estar nuestro corazón con las cosas terrenales y mundanas y pasajeras. Por eso hay varios personajes que lamentablemente su corazón no estaba enfocado en las cosas eternas, en las cosas del cielo, sino estaban viviendo el momento. Y dice la palabra que todo es pasajero. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy tú puedes leer un texto de la palabra y mañana lo lees y tiene un secreto distinto. Claro. Porque la palabra de Dios es nueva cada mañana y grande es, dice la palabra, su misericordia. No, el Señor, su misericordia son nuevas cada mañana. Así O sea, es. cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos, podemos contemplar una misericordia nueva del Señor para nuestras vidas. Y tú sabes que me gusta, Rubén, de la palabra que dice que no importa los pecados que nosotros hayamos cometido. Dice que puede ser lo más rojo posible. Dice que Él lo pone como blanca lana. Entonces, Dios es un Dios maravilloso porque no importa el tiempo que tú andas en la calle, no importa el tiempo de las cosas negativas que tú has hecho. Si tú te arrepientes de todo corazón, Dios te va a perdonar. Amén. Ahí el único problema es que el hombre que no perdona. Por ejemplo, una persona se cansa de hacer y deshacer y llega a los caminos del Señor porque está tocado, arrepentido. Quizá otra persona dice, mira después que se cansó de hacer y deshacer y ahora quiere estar con una Biblia debajo del brazo. Entonces Dios no es así. Dios ve el corazón de esa persona, ve la intención de que si lo reconoció de tu corazón, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Amén. Y para terminar, los malos son los que necesitan arrepentimiento. Así es. La Biblia dice que los médicos, los enfermos necesitan médicos. Entonces es aquella persona que ha cometido pecado y para eso Él vino y dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea
sea salvo. no se pierda, más tenga vida eterna. Así es. Amén, gloria a Dios. Samuel, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento tan maravilloso donde hemos aprendido un poco de tu vida, de los milagros de Dios en tu vida, de las respuestas de Dios instantáneas en tu vida. Y la verdad que nos gozamos como nosotros podemos ver que Dios se manifiesta de una manera maravillosa en todos nosotros. Gracias a ti, Rubén, por hacerme la invitación a este programa durante cada semana. Maravillosos videos están llegando, muchos ministros, muchas personas están siendo edificadas y para adelante en el nombre del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga de una manera maravillosa y nos vemos en la próxima.